Buenas tardes, chicos. Hoy nos toca finalizar la segunda parte del capítulo 6 de Finanzas con Excel, eligiendo una tasa de descuento. Refrescamos un poco en donde la clase anterior teníamos como últimos ejercicios la empresa Courier Corp, en donde teníamos el costo de capital propio con Gordon. Y en este conocíamos el precio de la acción, los dividendos corrientes y la tasa de crecimiento corriente por acción. Luego usamos dos alternativas más con la misma empresa, que fue cambiando el año de base y creando una tasa futura de crecimiento distinta a los datos históricos. Entonces, en este nuevo ejercicio vamos a seguir con la misma empresa, pero vamos a utilizar la opción de utilizando el pago total del capital en lugar de los datos por acción. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el año 1998 y 2002 la empresa recompró acciones. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Empezamos a completar acá, donde dice pago total al capital, serían los dividendos totales más las recompras. Entonces, es esta columna más esta, copio y pego. Y podemos analizar el crecimiento anual del pago total al capital propio. Entonces, para esto hacemos simplemente una variación del año, por ejemplo, de lo que creció en 1999 a comparación de 1998, en donde la variación consiste en comparar el año 1999, y así con todos los otros años, con el anterior, menos 1. Así sacamos la variación. Más adelante vamos a analizar esto, cómo varía tanto el crecimiento, junto con los otros valores. Entonces, estos datos estaban en los ejercicios anteriores, son exactamente los mismos, solo que se agrega esto de las recompras. El valor del mercado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Multiplicar el número de acciones por el precio de la acción. Y para calcular la tasa de crecimiento esperada de dividendos, vamos a realizar un promedio de los últimos 2 años, porque eso sería como una tasa significante para el próximo crecimiento de los años que siguen. Entonces hacemos acá estos dos y nos da un crecimiento del 11,27%. Entonces acá simplemente lo que tenemos que hacer es sacar la fórmula del modelo de Gordon. Entonces tenemos los dividendos totales, sería este monto, por 1 más G, que es 11,27, por el valor total del capital propio hoy, que sería 198.000 pesos, más la tasa de crecimiento. Esto nos da que el costo del capital propio ponderado nos da de 12,45%. Esto, bueno, lo vamos a seguir utilizando para todos los ejercicios que quedan. Entonces acá hacemos una comparación del crecimiento de las demás columnas que acá teníamos. Crecimiento del dividendo por acción. Lo que tenemos que realizar es lo mismo, una variación de años. Entonces acá utilizo el dividendo por acción del año 1999 comparado con 1998 menos 1. Y directamente copio y pego. Y el dividendo en efectivo total es la columna de al lado. Entonces copio y pego y se va marcando. Ustedes ven acá también el gráfico que se van comparando las tasas. Y este crecimiento del pago total al capital sería la última variación que sacamos. Entonces copiamos. Y pegamos y ahí quedan comparadas las tres. Vemos que la más variable es el crecimiento del pago total a comparación de las otras que más o menos son más constantes, digamos, como que no varían tanto. A continuación, lo que nos queda es sacar la tasa de interés promedio de la deuda.
¿Cómo se saca esto? Sería el interés pagado sobre el promedio de la deuda total de estos 2 años. Entonces nos da que es un 5,54%. Pasamos al próximo ejercicio. Y acá, bueno, yo utilicé toda la plantilla que está subida en el campus, que es la que tienen que utilizar ustedes también, en donde se van cargando los valores anteriores. Entonces no se preocupen por eso, solo se va cargando. Como por ejemplo acá ya tenemos el valor de capital propio, el valor de la deuda, y en esto lo que nos pide es sacar la tasa de impuesto promedio. Simplemente lo que tenemos que hacer es ver la relación que tiene entre la provisión para impuestos sobre la utilidad antes de impuestos de cada año. Copiamos y pegamos y ahí tenemos la tasa de impuestos. Entonces acá seguimos calculando el costo de capital medio ponderado. O sea, tenemos en cuenta que ya sacamos la tasa del capital propio, la tasa de la deuda, tenemos el capital propio, la deuda, entonces acá lo que tenemos que hacer es sumar la deuda más el capital propio. Acá nos dice porcentaje de capital, sería E sobre la suma de E más D, y acá sería la deuda sobre la suma de E más D. Y tenemos la tasa después de impuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente reemplazar, utilizamos E por la proporción de E sobre E más D, más falta el paréntesis, más RD por 1 menos la tasa de impuestos por la proporción de la deuda, y nos quedaría del 12,41%. Pasamos al siguiente ejercicio, en donde acá comparamos el costo de capital medio ponderado con la adquisición de una máquina. Entonces dice, digamos que la compañía está considerando adquirir una máquina que le permitirá imprimir más libros. Los flujos de fondo van y TIR de la máquina se presentan abajo. O sea, esto lo vamos a calcular. Y si el riesgo de los flujos de fondo de la máquina es similar al riesgo general de los flujos de fondo Courier, entonces el costo de capital medio ponderado es una tasa de descuento razonable. Vamos a determinar el VAN, donde tenemos en cuenta el costo de capital medio ponderado, y la TIR. Como vemos acá, el VAN ya nos dice que no es conveniente realizar esto porque nos da negativo. Y la TIR también, entonces si comparamos, como nos dice acá, si tenemos en cuenta que el riesgo es similar, se lo puede comparar y efectivamente no nos conviene. ¿Por qué? Porque la TIR es menor al costo del capital medio ponderado. Entonces, acá analizamos el caso extremo en donde se puede considerar que el riesgo de adquirir la máquina tiene un riesgo similar a la tasa asumida por la deuda. Entonces, como ya lo habíamos determinado anteriormente, que es 5,54% la deuda, y tenemos la tasa de impuestos, entonces determinamos el costo de la deuda después de impuestos. Sería costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos. Y nos da que el costo de la deuda después de impuestos es 3,72. Entonces, en este caso, sí nos conviene llevándonos por la TIR, debido a que es superior a esta tasa. Entonces sí sería beneficioso. Pero hay que analizar bien el riesgo para ver qué tasa tomamos. Entonces pasamos al siguiente ejercicio y acá tenemos todos los datos de
el origen y aplicación de los fondos, tenemos los estados contables de la empresa, el balance. Entonces nosotros lo que vamos a sacar es el cálculo de flujo fondo libre para el año 2002. Tenemos utilidad después de impuestos. Entonces nos situamos acá en la columna del estado de resultado 2002, en donde dice beneficio neto. Dice suma la amortización. Acá en el estado de origen y aplicación de fondos tenemos la amortización. La agregamos. Dice restar los incrementos en los activos corrientes. Los activos corrientes yo les dejé acá lo que dice en el libro. Entonces los activos corrientes vemos que es inversión, inventarios, cuentas a cobrar, etc. Y acá tenemos cuentas por cobrar, inventario y cambio en impuestos devengados. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar estos tres importes y incrementos en pasivos corrientes tenemos cambio en cuentas por pagar, impuestos diferidos y otros cambios en el pasivo corriente. Entonces se suman esos tres. Y acá tenemos que restar las inversiones de capital. Bajamos y acá tenemos, están las actividades de inversión, tenemos gasto de capital y costos de prepublicación. Sumamos estos y se suman los intereses después de impuestos. Entonces bajamos y acá dicen interés pagado por 1 menos la tasa de impuestos. Y nos queda que el flujo de fondos libres sería de 22.519.493. Entonces estos datos los vamos a utilizar para los ejercicios que siguen. Pasamos a la página 240 y lo que vamos a sacar acá es el valor de la acción, pero vamos a tener en cuenta el valor de la empresa en marcha. O sea que se descuentan los flujos de fondos según el costo del capital medio ponderado. Entonces tenemos que reemplazar la fórmula en donde el valor de la empresa en marcha sería el flujo de fondos del año 2002 por 1 más la tasa de crecimiento de flujos de fondos, que es del 4%, sobre el costo del capital medio ponderado menos la tasa de crecimiento de flujos de fondos. Y nos da que el valor de la empresa en marcha es de 188.000. Perdón, chicos, esto tiene que ir en paréntesis. Nos cambia el valor. Es este. 278.376.871. Perdón. Siempre fíjense bien el tema de los paréntesis porque, bueno, nos afecta el resultado como acabamos de ver. Entonces, en valor de los activos, simplemente es la suma de la empresa en marcha más el efectivo y títulos al comienzo. Y tenemos que el valor de la deuda sacado de la página 238, está determinada ahí, nos sirve para sacar el valor del capital propio. Simplemente tenemos que al valor de los activos restarle la deuda. Entonces, valor del capital propio y tenemos el número de acciones. Entonces, a esta proporción nos da el valor de la acción, ¿sí? Entonces tenemos que el valor de la acción es 54 pesos con 32. Esto quiere decir que cuando hacemos una comparación nos resulta favorable porque el valor corriente de la acción era de 37,99, lo que hace que sea muy recomendable para la compra de acciones, porque está valuado arriba del precio. Entonces, en la página 241 lo que tenemos de distinto es que se utiliza la misma evaluación, pero con descuentos a mitad de año. Entonces, la idea es que la mayoría de los flujos de fondos pasan en la mitad del año. Entonces, esto es adecuado descontar la mitad del año. ¿Por qué? Porque eleva la evaluación de los flujos de fondos. O sea, porque cuando
ocurran antes, aumenta su valor. Entonces lo vamos a ver acá, con este ejemplo. Realizamos la fórmula que es el flujo de fondos por, vamos a poner paréntesis primero, lo más importante, por 1 más la tasa de crecimiento del flujo de fondos sobre el costo de capital menos la tasa de crecimiento, cierro paréntesis, por 1 más el costo de capital medio ponderado elevado a 0,5. Entonces nos da que el valor de la empresa en marcha es de 295.149.000. Realizamos lo mismo que lo anterior, entonces tenemos que el valor de los activos es el valor de la empresa más los títulos al comienzo. Le restamos esto de la deuda y nos da el valor del capital propio. El valor de la acción es el valor del capital propio sobre el número de acciones. Y nos da que el precio es 57,53. Entonces podemos notar acá la diferencia de que aumenta de 54,32, aumenta a 57,53. Ese efectivo que descontando mitad del año aumenta. Incluso, obviamente, aumenta el valor de la empresa. Y acá es el mismo ejercicio, solo que se cambió el crecimiento esperado de los flujos de fondos y el costo del capital medio ponderado. Entonces realizamos lo mismo, que es el flujo de fondos, los paréntesis, el flujo de fondos por 1 más la tasa de crecimiento sobre costo del capital menos crecimiento, perdón, falta la otra parte, por 1 más el costo de capital medio ponderado elevado a 0,5 y nos da un valor de la empresa en marcha de 253 millones y como vemos acá, porque el costo cambió, el costo de crecimiento y el costo del capital medio ponderado también aumentó, el valor de la empresa disminuyó. ¿Por qué? Porque se usa para descontar esta tasa. Entonces esto hace que nos disminuya, ¿por qué? Porque está en el denominador. Determinamos el valor de los activos, sumamos, hacemos igual que recién, y para el valor del capital propio, a los activos le restamos la deuda. Entonces, por ende, el costo de la acción también va a disminuir a comparación del apartado anterior. Pero a la vez sigue siendo favorable comprar debido a que el precio anterior era 37,99. Por último, en el último ejercicio, tenemos el mismo apartado con el 5 y el 15%, solamente que acá lo podemos analizar en una tabla de datos. Entonces lo volvemos a repetir. Valor de la empresa por 1 más el crecimiento. Sigue siendo a mitad de año este descuento porque es el mismo, nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Solo es para analizar la sensibilidad. Como les decía, el valor corriente de la acción es 37,99, con esto es lo que comparamos. Y nos da el mismo valor que el otro apartado, 49,56. ¿Está bien?
Entonces ahora lo que hacemos es la tabla de datos. Entonces acá nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, en fila ponemos el crecimiento y en columna el costo de capital medio ponderado. Y nos tendría que dar algo como esto. Entonces acá se ve, esto que dice RSS es una configuración que es un resultado sin sentido. ¿Por qué? Porque no se cumple cuando el costo del capital es menor a la tasa de crecimiento, siempre tiene que ser mayor. Así que acá como ven, cuando es 6 y el crecimiento es 8 nos da sin sentido y así. Entonces lo que está resaltado con amarillo es en donde se da cuando estas combinaciones generan un precio de la acción mayor al valor corriente. Si comparamos acá 75, 57, todo es mayor a 37,99. Y estas otras combinaciones que están sin resaltar son en las que son menores al valor corriente de la acción. Así que bueno, eso es todo, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me pueden escribir a mi mail o un foro en el campus, lo que sea que necesiten, también está mi número de WhatsApp. Así que nada, espero que estén bien, les mando un beso. Chao, chao.